Ahora, esto sería, en promedio, ¿cuánto es XY? Dados los valores de XY. Entonces acá nos quedaría beta 0, que es el valor esperado de XY, condicional a XY, pues es XY. Es, digamos, esto sería, si la variable aleatoria es el promedio ponderado, condicional al promedio ponderado, pues es el mismo promedio ponderado. ¿Recuerdan ustedes cuánto es esto? ¿Por qué asumimos esto? ¿Por qué asumimos ese valor para esto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es esto? Que lo hablamos en la clase pasada. Y lo asumimos por una razón bien importante. ¿Recuerdan ustedes cuál era? ¿Cero? Cero, exacto, cero. ¿Y por qué? Dice ahí que la media condicional cero en el error y y la independencia no están relacionadas. Sí, eso es más la descripción del asunto. Pero es cero porque estamos asumiendo ceteris paribus, que todo lo demás permanece constante. Y eso era muy importante para poder interpretar el asunto, que era un gran supuesto, un gran supuesto. Ok. Entonces la media condicional de y dado x va a estar expresado por este modelo de regresión. Entonces, quiero que hagamos un ejemplo. Digamos que nosotros tuviéramos precio de la vivienda en una ubicación I que sea igual a 35 más 4 por el número de habitaciones en esta vivienda más el término de error. Entonces, si el número de habitaciones fuera 0, en promedio, el valor de la vivienda sería de 35. Piensen que son millones de pesos. Esto pues, yo me lo acabé de inventar. No tiene nada que ver con la realidad. Esto puede depender de muchas más cosas. Y por cada habitación adicional vamos a tener 4 millones más en el precio de la vivienda. Ok, entonces todo esto lo podríamos graficar nosotros. Digamos que en este eje estuviera el número de habitaciones y pues utilizando datos vamos a poder llegar a estimadores de estas vainas para no pues, tener que inventarnos los parámetros, ¿no? Jamás hagan eso, solamente para efectos ilustrativos. Y acá precio de la vivienda. Entonces, si nosotros tuviéramos datos de esto, vamos a tener muchísimos puntos acá. Vamos a tener una nube de puntos. Así como estos diagramas de scatter, no sé si los habrán visto ustedes. Voy a hacer muchísimos puntos acá. Pues asocian habitaciones y precio de la vivienda.
algo así. Bien, cuando nosotros encontramos estos coeficientes, vamos a encontrar una relación promedio entre habitaciones y precio de la vivienda. Entonces, lo que está ahí en valor esperado es en realidad una línea, que se va a ajustar más o menos de esta forma. ¿Cuál sería el valor que adopta esta línea acá en este punto? Les pregunto. 35. 35. Exacto, 35. Por eso se llama intercepto. Intercepta el eje Y. Esto va a ser 35 millones. ¿Y cuál es la pendiente de esa línea? 4. 4. Exactamente. Entonces esto nos va a dar el valor promedio de la vivienda condicional al número de habitaciones. Entonces, si sacamos el valor esperado de una vivienda que tiene 0 habitaciones, pues va a ser de 35. De una habitación, 39. De 2 habitaciones, 43. Y así sucesivamente. No quiere decir que todas las viviendas con 0 habitaciones valgan 35. No, existe alguna distribución de probabilidad. Esto va a tener una distribución de probabilidad en cada uno de estos puntos. Algo así. Esta quedó muy fea. Hasta luego. Algo así. Así como la normal, etcétera. Para 0 viviendas, pues va a tener una distribución de probabilidad. Lo que nosotros estamos encontrando ahí son los promedios, el valor esperado condicional. Puede existir más incertidumbre en algunos puntos que en otros puntos. A ver, de esta forma va a ser una variable aleatoria. No quiere decir que todas las viviendas con 0 habitaciones cuesten esos valores, son solamente los números promedio. ¿Sí queda claro esto? ¿Alguna inquietud? Solamente graficar Profe, ahí una una. pregunta. Sí, cuéntanos, Lady. Por ejemplo, ahí tú dices que, por ejemplo, las de 35 millones tienen una pendiente de 4. ¿Cómo sería ahí más o menos las que tienen, por ejemplo, una habitación está por debajo de 35, ¿sí? No. Todos tienen pendiente de 4. Es decir, para que esto quede más claro, si yo cojo y saco valor esperado del precio de la vivienda condicional a que las habitaciones son 0. Eso nos da 35 millones. El valor esperado de la vivienda condicional a que tenemos una habitación sería de 39, porque sería 35 más 4 por 1. Esto, pues suponiendo que todo lo demás permanece constante, ¿no? Si tuviéramos 2 habitaciones, creo que esto sería 43, 3 habitaciones, 47 y así sucesivamente. Sí, no sé si así queda más claro, Lady. Sí, profe, así queda más claro. Es que pensé que el 35 era para 4 habitaciones, entonces por eso. No, pero es de 35 que arranca con 0 habitaciones, ¿no? Exacto.
Esto es manteniendo todo lo demás constante. Es decir, manteniendo los metros cuadrados de la casa constante, si tiene piscina, la ubicación, si está cerca de un centro comercial, cerca de un parque, cerca de un Transmilenio, si tiene vecinos ruidosos, absolutamente todo lo demás que puede afectar el precio de la vivienda, todo constante. Y decimos, un incremento de una habitación está asociado a un incremento de 4 millones en promedio de más en el precio de la vivienda. Es decir, esto sería como si, imagínense que tuviéramos dos universos paralelos. En uno hay una casa con 3 habitaciones y todo lo demás, otras características, cualesquiera. Y existe otro universo que tiene exactamente la misma casa, con todas las otras mismas características, pero esa otra casa tiene una habitación más. Si nosotros comparamos esas dos casas, en promedio, en una distribución de probabilidad, vamos a encontrar una diferencia de 4 millones de pesos entre las dos. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer acá. Simular ceteris paribus, eso sería simular ceteris paribus. Bien, no sé si así quedó más claro, ¿se les ocurre alguna inquietud, pregunta, alguna idea? No, señor. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar los estimadores de los parámetros, entendido como beta 0 y beta 1, del modelo de regresión lineal simple. Vamos a encontrar dos estimadores. Vamos a utilizar dos estimadores. Uno lo vamos a encontrar directamente de nuestros supuestos. El otro vamos a hacer una minimización por allá que parece sacada del sombrero, tal vez, pero nos va a dar lo mismo que haciendo los supuestos. Entonces nos vamos a quedar, de hecho, con la segunda, pero es para vincular bien los supuestos con cómo encontrar esto, con cómo estimar esto. Entonces, primero, vamos a hacer el método generalizado de momentos. Segundo, vamos a utilizar mínimos cuadrados ordinarios. Y usualmente se utiliza mínimos cuadrados ordinarios. Acá solamente vamos a utilizar momentos para ver que podemos llegar a estos estimadores utilizando los supuestos que ya hicimos. Entonces, ¿qué supuestos hicimos? Primero, que el valor esperado del término de error es 0. Segundo, que el valor esperado del error condicional a x es 0. Estas dos cosas son diferentes, pero pues son iguales a 0. Estamos diciendo que son iguales. Esto es en promedio cuántos son los errores. 0. Y esto es que x y el error son independientes. Bien, entonces vamos a partir de eso para encontrar los estimadores. Para ello, para encontrar los estimadores, necesitamos una muestra aleatoria de datos de la forma. XY y YY estamos de a pares. Para cada individuo necesitamos valores del precio de la vivienda y del número de habitaciones. O bueno, pues para cada caso. Desde I igual 1 hasta N. Damos N datos. Por eso nosotros expresamos el modelo de regresión lineal así. El modelo de regresión simple, así. Como Y1 igual a beta 0 más beta 1 x1 más UI1. 2 y 2.
Y así hasta el individuo número n. Entonces vamos a tener n de esas ecuaciones, porque tenemos n individuos, n datos. Bien, entonces vamos a utilizar la versión muestral de estos supuestos. Cuando yo me refiero a versión muestral es cuando ya tenemos datos. Esto de acá, cuando sacamos valor esperado, pues es el promedio poblacional, pero pues nosotros tenemos solamente datos y tenemos estimadores de esas vainas, de esas ideas, de esos conceptos que nosotros tenemos por allá. Solamente tenemos esos conceptos. Entonces tenemos que pasar esto a la versión muestral. Solamente tenemos esos datos. Entonces el valor esperado del error igual a 0. ¿Recuerdan ustedes qué estimadores habíamos hablado del valor esperado? ¿Les ocurre alguno? ¿O a qué le suena valor esperado? ¿Aló? ¿Algún sinónimo de valor esperado? ¿Me están escuchando o la están pensando? Creo que algunos de ustedes se están vacunando, ¿no? Eso me dijeron. Ya se vacunaron, les sentó bien la vacuna. Si no lo hicieron, pues no hay problema. ¿Están ahí? Hola, Nicolás. Si no estoy mal, los estimadores son mediana, moda. ¿Sí son esos? Exacto, sí. Promedio geométrico. Y el más sencillo de todos, promedio aritmético, ¿no? La media. Esto no son ustedes. Entonces vamos a utilizar ahí la versión muestral de la media aritmética, que es 1 sobre n, número de datos que tenemos, n datos, por la suma, desde i igual 1 hasta n, de u sub i, y estamos suponiendo que esto es 0. Va a ser la versión muestral. Y la versión muestral de esta otra, valor esperado del error condicional a x, igual a 0, va a ser como la covarianza entre x y el error. Esa es la versión muestral de esto. Sería valor esperado, perdón, 1 sobre n, la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi por el error igual a 0. Entonces vamos a partir de estas dos definiciones y vamos a encontrar los estimadores. Acá tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas, que es beta 0 y beta 1. Entonces podemos utilizar estas dos ecuaciones para encontrar esas dos incógnitas.
Partimos de esto. Y si utilizamos el modelo, la definición del modelo de regresión lineal simple, esto va a ser, el error va a ser y menos beta 0 gorro. Cuando le coloquemos un gorrito a las cosas, va a ser un estimador. ¿Ok? Pues acá en este contexto. Beta 1 gorro XY. Todo esto igual a 0. ¿De acuerdo hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Les gustaría que repitiera alguna parte de pronto? ¿O tal vez ahondar en alguna parte que no les quedó tan claro? Profe, por el momento no. Bueno. Listo, entonces... bueno, lo del 0 lo voy a dejar para después. Acá podríamos separar este asunto y nos quedaría 1 sobre n por la suma desde i igual 1 hasta n de y menos 1 sobre n. Si les queda claro trabajar esto con las sumatorias, las propiedades de las sumatorias y esto, o les gustaría repasar propiedades de sumatorias. Bueno, entonces clarísimo. Menos beta 1 gorro sobre n. Bueno, mejor dejémoslo así. Beta 1 gorro xy. Sumatoria de todo esto. E igual 1 hasta n. Por 1 sobre n. Separando cada término. ¿Cómo se llama esto de acá? Este primer término. 1 sobre n suma de y. ¿Cómo se llama esa vaina? Cero pena, si tienen alguna duda, pregunten, es el momento de preguntar, después en el parcial es muy tarde. ¿Eso no es regresión lineal, profe? No, solamente este término. ¿Ese sería el promedio de y? ¿O no? Exacto. Entonces esa vaina la vamos a llamar llevar. Promedio de y, llevar. Menos 1 sobre n por suma desde i igual 1 hasta n de beta 0 gorro. Entonces, ¿cómo uno expresa esas sumatorias? Sería beta 0 gorro más beta 0 gorro y así hasta beta 0 gorro sobre n. Menos, acá podemos hacer algo y es que como la sumatoria no está indexando no tiene su i, no está indexando a beta 1, entonces podemos factorizar el beta 1 acá afuera. Nos quedaría así. Esto sería y barra menos beta 0 más beta 0 más beta 0 más beta 0. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da toda esa suma? N por beta 0. Eso sí, Brian. Perfecto. Gracias, Brian. Lo vimos por allá medio segundo, pero está bien.
va a ser así. Brian Vargas. N beta 0. ¿Por qué? Porque estamos sumando n veces beta 0. Nos quedaría n beta 0 gorro sobre n. Se cancelan las n y queda beta 0 gorro. Ok. Menos, nos quedaría beta 1 gorro. Y tenemos suma de xy sobre n. ¿Cómo se llama eso? Suma de xy sobre n. ¿Quién me había dicho ahorita? Oscar. La media, ¿no? De XY. Exacto, la medida de xy. Entonces x vale. Lo vamos a llamar x bar. Bien, entonces acá vamos a tener beta 0 gorro menos beta 1 gorro x barra va a ser igual a 0. Y esta ecuación la vamos a utilizar para estimar beta 0 gorro. Beta 0 gorro va a ser y barra, que lo podemos sacar, tenemos datos de y barra, solamente sacar sum de la variable dependiente, menos beta 1 x barra. Lo que necesitamos acá es beta 1 gorro. Ese sí no lo tenemos. Entonces lo vamos a sacar de la otra ecuación. Entonces esto va a ser ecuación número 1. Ahora de esta otra, vamos a encontrar el estimador de beta 1 gorro. Pues utilizando, qué pena acá con los títulos. Esta de acá, esto. Entonces nos quedaría 1 sobre n, xy por ui. ¿Y qué es el término de error? Pues lo mismo que habíamos dicho acá arriba. Y menos beta 0 gorro menos beta 1 gorro xy. ¿Ok? Entonces acá voy a separar la vaina igual que antes, la sumatoria. Nos quedaría 1 sobre n suma. Ahí está. Suma de xy y menos 1 sobre n suma beta 0 gorro por xy menos 1 sobre n suma de beta 1 gorro xy al cuadrado. ¿Cierto? Solamente aplicando esto por esto, esto por esto y esto por esto. Bien. Ya que están hechos unos duros en sumatorias, les voy a dejar algunos ejercicios. Voy a ir escribiendo los ejercicios. Primero. Explique por qué las siguientes dos sumatorias son diferentes. Entonces suma desde i igual 1 hasta n de xy por y. Esto es diferente
de la suma de igual 1 hasta n xy por la suma desde igual 1 hasta n de y. Esas dos cosas son diferentes. Segundo, la misma vaina, pero acá. X al cuadrado, xy. Parecido el asunto. Tercero, ¿cuántos términos se están sumando en la siguiente sumatoria? Entonces, solo esto. Así. Exprese matemáticamente su respuesta. Bueno, y cuarto. Lo mismo, pero acá sumatoria desde j igual 1 hasta h de esto. YJ por XJ, por XY. Para que practiquen. Les recomiendo ver el apéndice del libro de Gujarati. Ahí está más o menos bien explicado alguna de estas sumatorias. Listo, entonces retomando. Al final pues yo les dejo ver todos estos ejercicios. Listo, entonces estamos acá. Acá ¿qué podemos hacer? Acá nos quedaría suma de x y y. Pues ese no es ni x barra ni y barra, a menos que pues se absorba un xy acá adentro y acá adentro. Pues voy a dejar esto así, expresado así. Uno sobre n, suma de x y y, menos, acá beta 0 gorro, sale de la sumatoria. También tenemos uno parecido, este de acá. La beta 0 gorro sale de la sumatoria y queda suma de xy sobre n, que sería x barra, menos la beta 1 sale de la sumatoria sobre n por xy al cuadrado. Ok. Sí, Brian. Profe, qué pena, ¿por qué se sacan esos términos de la sumatoria? Por lo que son constantes, entonces podemos factorizar. Entonces, hagamos un ejemplo de eso. Digamos que tenemos esto de acá. Esto es un paréntesis, es aparte. Tenemos 1, no, voy a quitarle el 1 sobre n. Esa vaina no tiene aquí. Entonces, esta sumatoria sería beta 1 x1 al cuadrado más beta 1 x2 al cuadrado más beta 1 x3 al cuadrado y así hasta beta 1 xn al cuadrado. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ahí? Factorizar beta 1 y nos queda el factor de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado y así hasta xn al cuadrado. Nos quedaría precisamente esto, lo sacamos de la sumatoria.
lo factorizamos. ¿Sí? Listo, profe. Bien. Listo. Entonces ahora vamos a utilizar la ecuación 1. La vamos a reemplazar acá. Acá nos quedaría todo esto. Y beta 0 gorro, que es y barra menos beta 1 gorro x barra sobre n. Y bueno, no, hagamos dos pasitos acá. Quedaría todo esto, que es beta 0 gorro, por x barra, que era suma de x sobre n. Está acá. Suma de x sobre n. Listo. Y vamos a despejar de ahí beta 1 gorro. Es la idea. Bien. Para hacerlo, pues esto lo igualamos a 0. Al igualarlo a 0, todos los 1 sobre n se eliminan, porque acá estaba 1 sobre n, entonces pasa el n allá a multiplicar por 0, 0. Acá nos quedaría suma de y quedaría suma de xy por lo que pues acá había un sobre n dentro de x barra. Como acá hay 2 sobre n, este sí no se elimina y este de acá se elimina. Acá beta 1 gorro. X barra. Bien. Entonces esto igual a 0. Voy a coger este término con suma de x y y con este término. Sí. Y los voy a factorizar. Entonces acá podría colocar suma de xy por y menos este x bar, menos y bar. Bien. Es decir, este por este me queda este y acá queda suma de xy que está acá adentro y la n que está acá adentro pasa a dividir este, entonces este queda y bar. Si entendieron ese pasito, ahí me enredé un poco. O voy a agregar otro paso más bien. Que mejor.
Esta vaina es suma de xy sobre n, x bar. Entonces, este 1 sobre n, que ese sí no pasa ya y se elimina, puede quedar con este, por lo que están multiplicando, y que acá queda y bar. Entonces quedaría suma de xy por y, que sería este, menos y bar. Bien. Y ahora voy a factorizar este de acá con este de acá. Entonces acá nos queda menos por menos, más, y este sí queda menos. Voy a colocar más, beta 1 gorro. Piense que beta 1 gorro está en los dos, entonces podemos factorizarlo ahí. Por xy menos x bar. Ah, no, no, no. No, dejémoslo acá con menos xy menos x bar. Todo igual a 0. Entonces acá queda este xy con este xy cuadrado con negativo, bien, queda este primer término, este es este, y acá queda suma de xy por este otro que es x bar, con positivo, porque acá queda menos con menos más. Ya podemos despejar esta vaina, nos va a quedar que beta 1 gorro va a ser esto, que queda en función de todos los datos. Suma de xy por y menos y barra sobre esta de acá. Si queda claro esto, algún pasito que de pronto no entendieron muy bien, ¿cómo va? Profe, qué pena, podría volver a explicar el último pedazo de la factorización de los azules. Ok, sí. Acá tenemos suma de xy por xy, pues sería suma de xy al cuadrado. Y acá tenemos suma de xy por x barra. Todo esto es x barra. Sería suma de xy por x barra. Acá este es negativo, entonces queda este menos con este producto, negativo, entonces bien. Y acá este menos con este menos da positivo, que sería igual a este menos con este menos. Sí, no sé si así queda un poco más claro, Rubén. Sí, sí, señor. Gracias. Bien. Entonces esta va a ser la ecuación 2. Tenemos los datos, podemos hacer este cálculo sin problemas. Vamos a encontrar beta 1. Y para encontrar el estimador de la constante, reemplazamos 2 en 1. Y listo. ¿Cómo se interpreta beta 1? Pues es, si la independiente aumenta en una unidad,
Entonces, la dependiente cambia en beta 1 gorro. Ahora bien, otra manera de expresar beta 1 gorro está dada por beta 1 gorro va a ser igual a la suma de xi menos x barra por y menos y barra, y acá sobre la suma de xi menos x barra, todo esto al cuadrado. Esto es estimación de la covarianza entre las dos variables sobre la varianza de la independiente. Esto acá es un acto de fe, entonces quiero que ustedes lo revisen. Quinto ejercicio, demuestre que esta suma es igual a esta suma. Sexto, demuestre que esta suma va a ser igual a esta suma. Sé que el ejercicio de la anterior clase pues, fue el lunes, entonces muy rápido. Porfa, revisen pues todos estos y pues el de la anterior clase, porque solo fue uno. Es igual a esto. Bien. Varias preguntas acá. Primero, ¿qué signo tiene la varianza estimada? Es decir, el denominador. Suma de x y menos x barra al cuadrado. ¿Qué signo creen ustedes que tienen eso? Es varianza, es segundo momento. Eso entre qué y qué se encuentra. Qué pena, profe, ¿puede repetir la pregunta? Sí, pues la que está acá es ¿qué signo tiene la varianza estimada? El denominador. Esto de acá, que es la varianza del segundo momento en la distribución. Positivo, ¿no? Positivo. Perfecto. Positivo. Entonces, con base en eso, el signo de beta 1 está determinado por quién. Por la varianza, la covarianza. ¿Por qué? Pues por la covarianza, por el signo de la covarianza. Los dos van a tener el mismo signo. Si la covarianza es positiva, beta 1 va a ser positivo. Si la covarianza es negativa, beta 1 va a ser negativo. No quiere decir que sean iguales, ¿no? Es diferente. Tenemos covarianza sobre varianza. Covarianza es solamente esto, pues sobre n. Y tercero, ¿qué sucede si
la varianza de la independiente es 0. ¿Qué creen que ocurre? Sería un error, ¿no? Sería indeterminado. Exacto. No podemos calcular beta 1. Es decir, si la independiente es una constante que no tiene varianza, porque se acuerdan la propiedad de la varianza, que varianza de una constante es igual a 0. Si las independientes no varían, no vamos a poder encontrar beta 1. Bien. Entonces ahora quiero que revisemos Stata. Por favor, abran Stata y levanten la mano virtual y déjenla levantada cuando ya tengan abierto Stata. Listo. Porfa, descarguen la base de datos de Wage 1, la que teníamos la clase pasada, y cárguenla acá en Stata. Vamos a dar clear. CD, la ruta donde hemos guardado nuestra base de datos. Vamos a dar use Wage 1. Si les aparece algún error, me cuentan. Entonces vamos a correr regresiones. Acá, primero vamos a correr regresiones. Con el modelo de regresión lineal simple. Vamos a hacer unos gráficos para más o menos intuir cómo son las relaciones. Podemos hacer un scatter plot de años de educación contra el salario, para que nos dé más o menos un gráfico como este que hicimos, para intuir cuál es la relación entre las dos variables. Bien, entonces acá tenemos salario y años de educación. Si ustedes trazaran una línea, ¿cómo creen que se vería? O sea, una línea que trate de representar lo mejor posible al salario o a esta relación. Tendría pendiente positiva, pendiente negativa, una vaina así no lineal, o así, no sé. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Les corrió a todos algún error?
Aló. ¿Están ahí? ¿Están almorzando? Si no me responden, pues en verdad, muy difícil la clase. Profe, un momentico que estamos terminando ahí Listo, eso, díganme eso, un momentico, está bien. ¿Me avisa? Profe, a mí la línea bueno, la última me dio error. ¿Qué le apareció también? Ya vi mi error. Me Ok. falta una T. Gracias.
¿Listo? ¿Ya les corrió a todos? ¿Les apareció algún error? Listo, profe, ya. Bien. Si ustedes quisieran guardar este gráfico en su computador, pueden utilizar un comando que es graph export y le colocan el nombre del gráfico, vamos, gráfico 1, punto, la extensión de la imagen que quieren colocar. O sea, acá se pueden, este tipo de archivos. Se puede .jpg, .gif, .tif, PNG, PDF, la que quieran. Si no estoy mal, PNG es la que tiene mejor resolución, no estoy seguro. Entonces acá pueden colocar .png. Justo después de correr. O sea, tienen que correr estas dos al tiempo. Y acá él ya les guarda el gráfico. Entonces, si ustedes se van a la ruta de sus computadores, acá encuentran gráfico 1. Y queda ahí guardado este gráfico. Bien. Entonces, si nosotros quisiéramos correr una regresión lineal acá entre salario contra años de educación, cuando yo digo salario contra algo, es salario como dependiente, contra van a ser la independiente. Vamos a utilizar un comando rec, que es la abreviación de regression, wage contra educ. Y corremos esto. Bien. Durante todo el curso pues vamos a explicar bien qué son todos esos números. Hasta el momento solamente hemos visto este y este. A todos les dio los mismos resultados. Estos números tienen que dar los mismos. Sí, profe. Perfecto. Entonces acá, ¿cómo interpretamos esto? Es, en promedio, un año de educación adicional aumenta el salario en 0.54 centavos de dólar por hora, porque el salario está dado por hora. Un año de educación adicional. Si los años de educación fueran 0, entonces el salario sería de menos 0.90 centavos por hora. Esto no tiene mucho sentido. ¿Por qué pasa a veces esto? Porque si nosotros calculamos en las estadísticas descriptivas de años de educación, muy pocos individuos tienen 0 años de educación. O bueno, si hacemos el histograma de educo, pocos individuos tienen 0 años de educación, entonces no son muy representativos. Entonces, a veces la interpretación de esta constante pues puede ser un poquito contradictoria porque no existen salarios negativos. ¿Ok? Por un incremento en los años de educación, el salario aumenta en $0.54 por hora. Entonces, ¿cuál sería la recomendación de ustedes acá? ¿Estudiar más o estudiar menos? En función de esto. Pues acá decimos que esta es la rentabilidad de estar más educados. También pues podría existir un efecto no lineal de la educación, de que hasta cierto punto en la educación pues es bueno educarse, ya más allá quizás es malo. Y también pueden existir efectos agregados, de que si muchos nos estamos educando, pues al final la rentabilidad de la educación se reduce. Eso no se explora acá. Esto es algo muy, muy sencillo, para ver una relación entre años de educación y salario. Si quisiéramos graficar esa línea, acá le podemos dar gráficos, gráficos de doble entrada, este two-way, crear, hacemos gráficos de dispersión,
variable X, wage, variable Y, años de educación. Ah, no, mentiras, es perdón. Gráficos de ajuste de modelos. Predicción lineal. Variable X, wage, variable Y, años de educación. Le doy submit. Nos va a aparecer esa línea. Línea de valores ajustados. Espérenme porque acá no me cuadra algo. Dispersión, agregar. No hagamos no hagamos porque no estoy muy seguro que está haciendo adentro Stata. Porque, o sea, sí aparece la relación, pero no concuerda con los parámetros. Fíjense que acá si los años de educación fueran 0, entonces la constante debería ser acá menos 0.90 y pues acá da como 11, algo así. Y bueno, la pendiente así es un poquito difícil de determinar, pero por la constante no estoy muy seguro que esto sea esto mismo que estamos haciendo aquí. Si no estoy mal de pronto, esto se puede hacer acá. Por favor, denme 5 minutos, revisen esto. ¿Listo? Denme 5 minutos, ya me vuelvo a conectar.
Listo, qué pena. ¿Ya les corrió todo? ¿Les apareció algún error? ¿O bien? Ok. Entonces, pues podemos hacer estas regresiones con otras variables. Podemos utilizar rec wage contra female, por ejemplo. Entonces acá nos va a aparecer menos 2,51 y 7,1 prácticamente. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Esto es, las mujeres en promedio ganan $2,5 menos relativo a los hombres. Una gran brecha de salario, ¿no creen? Y este de acá es, los hombres en promedio ganan $7,1. Entonces, sí, esto mismo uno lo puede calcular con estadísticas descriptivas, el efecto acá de las variables Dummy. Esto es una variable Dummy, que adopta valores de 1 o 0. Si queda clara esta interpretación, ¿alguna inquietud ahí? Hoy están demasiado No, profe. participativos. Listo, bien. Gracias, Oscar. Ahora, si nosotros cogiéramos, por ejemplo, hago rec wage contra female, si female es igual a 1. Es decir, si solamente lo hacemos para las mujeres. Acá no nos va a poder calcular este parámetro. Este es beta 1 gorro. Todos estos son beta 1 gorro. Y acá también beta 1 gorro. No nos va a poder calcular el parámetro porque vamos a coger solamente los datos para las mujeres. Es decir, vamos a estar en esta situación. ¿Qué sucede si la varianza de la independiente es 0? No vamos a poder calcular beta 1. Entonces acá no vamos a poder tener un valor. Si solamente tuviéramos mujeres en la muestra, no podemos identificar el efecto del género sobre la variable dependiente. Es decir, necesitamos variación en la variable independiente para encontrar el efecto sobre la variable dependiente. Bien, les voy a pasar este código, dejemos por ahí, porfa revisen los ejercicios, tienen pues hasta el lunes, sé que son hartos ejercicios, pero pues también es harto tiempo, y me cuentan. Voy a hacer algo, y es a la solución de todos los ejercicios les voy a dar, bueno, cada uno de estos 3 puntos de participación, porque me cuenten cómo lo resolvieron, las interpretaciones, etcétera, cada uno de estos 3, y de estos les voy a dar 5 puntos de participación a cada uno. Ya saben los requisitos para acceder a esos puntos, y pues para fomentar la igualdad de puntos, voy a llamar de forma aleatoria a todos ustedes, pues para que me cuenten cómo les dieron los puntos. ¿Les parece? Si no saben, pues dicen, no sé, y listo. No pasa nada. Sí, profe, una pregunta. Usted nos dijo Sí, un sí. libro para solucionarlo. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Qué cosa otra vez? ¿El libro? Sí, señor. Ah, bien. Para todos estos, el de Gujarati, que se lo tienen ahí en el Moodle. Espérenme y se los escribo en el chat. Gujarati. Y estos otros, tal vez esto está en el libro de Wooldridge. No recuerdo bien si está en el libro de Wooldridge. Pero creo que ese sería el mejor punto de partida. Bien. Sí, Oscar, no sé si también tenías algún comentario. No, profe, iba a preguntar lo mismo. Ah, ok, perfecto. Listo, entonces estamos charlando. Me cuentan cualquier cosa. Chao, que tengan buen día. Vale, profe, gracias. Chao, profe. Vale, gracias. Gracias, profe. No hay algún problema.